Lo bueno de estas cosas es que si inviertes, si tienes el dinero y lo inviertes, ya es para siempre. Ajá, Pero claro, claro, no, claro. normalmente no se hace, es algo muy peculiar. Se hace mucho en tema de negocios y así porque te lo exige la ley. Pero en vivienda no. Y luego, claro, hay mucho follón de que Mm. si tú tocas el piano a las 10 de la mañana y tal. Ya, ya, sí, sí. Dices que se hace negocio, te refieres que se hace en oficina, que es obligatorio hacerlo en oficina. Sí, para hacer ciertas. Bueno, ahora te estoy hablando de la normativa del País Vasco, no sé cómo será el resto del Estado. Ujú. Pero sí que te exigen mediciones de ruido. Ah, no sabía. En ciertas actividades tienes que asegurar que no hagan tanto ruido. Y me parece normal, porque es Sí, que sí. pues como pasa en los bares, que tienen que estar insonorizados, tener doble puerta. ¿La doble puerta qué es? Para que cuando se abre una, Ah, se todo el sonido a la calle, esperes un descansillo y abras el siguiente y ya el sonido se quede dentro. Pero los bares normalmente están totalmente insonorizados. Y aún así todo, por vibración, muchas veces pasa el ruido. ya, que es lo que decías de la estructura, ¿no? Eso es. Mm. Es complicado. El tema del sonido es complicado. Y en cambio las casas no, no hay ninguna normativa que diga que tenga La que normativa cumplir. la CETE, la normativa de construcción, que está lleva vigente, pues no sé, 15 años, Mm. sí que contempla que hay que tener unos mínimos de insonorización en cada casa, en los materiales y tal. Pero te estoy hablando de 15 años para aquí. Antes no había nada. Ah, Precauciones. Entonces yo, por ejemplo, la casa en la que vivo ahora tengo un tabique de ladrillo y punto. Y eso no tiene ninguna insonorización. ya, No tengo, ya. no tengo falso techo. El suelo es sobre madera, sobre las teles. No hay aislamiento de ningún tipo. Entonces, mi edificio se oye todo. Y es lo Ajá. habitual. Y los baños, por ejemplo, que ahora tienen que estar también con cierto grado de insonorización, porque como todo hay grados, Ujú. pues es todo, de los vecinos, normalmente. Ya, Porque, ya. porque otro tema por el que pasa mucho el sonido son por las instalaciones comunes del edificio. ¿Y a qué me refiero? A las tuberías de agua y de calefacción o de ventilación que compartimos todos. Esos Ujú, normalmente van como en una caja que va normalmente desde el garaje hasta arriba. Y ujú. eso es continuo, y eso es como una chimenea. Entonces, tú si viertes sonido, soy de arriba abajo. Y una de las cosas Ya. de la gente que le molesta el ruido suele hacer es insonorizar esa zona siempre. Porque por ahí te sube y te baja el ruido de todo el edificio. O sea, tú puedes estar. En los baños, por ejemplo, los baños interiores, Ujú. en los viejos, por ejemplo, tienen siempre una ventilación a cubierta, que es un ¿Qué quiere respiradero. decir eso? Lo de ventilación no Tienen cubierta. un agujerito en una de las. Los que no tienen ventana, ¿eh? Tienen Ah, un, vale, sí, es verdad, como con unas rejillas así blancas, sí, ¿no? es una ventilación y eso va directamente hasta arriba del edificio. Pues a través de ahí oyes a todos los vecinos. Oyes el viento, oyes los pájaros, oyes todo. ¿Por qué? Ujú. Porque está totalmente comunicado. Vale, ¿qué es lo que decías tú? Que es una superficie lisa y además está vacía. O sea, que dentro no hay No, es nada. una superficie vacía. Ya. Bueno, no sé, estará raseada, no sé si Mm, tendrá, pues ladrillo, lo que sea. ujú, Pero es como un túnel de arriba abajo. ujú. Es como si te vas a un pozo y gritas, pues encima rebota y va bajando hasta abajo. Es que Ya, ya. si te quedas encerrado en el baño y vives solo, pues gritas por ahí y alguien te va a volver temprano. Eso también para emergencias, no sabía. Yo no sé por el sitio. Pero, por ejemplo, si vives cerca de, o sea, si tienes la cama cerca de este tipo de instalaciones, por ejemplo, pues cuando alguien echa la bomba y cae el agua, y si Sí, hay un fuego, ahí pega y hace ruido. Y eso se oye un montón, normalmente en los garajes, pero bueno, te puedo tocar cerca y molestarte. ya. Sobre todo por la noche, además, se oye un Claro, mogollón. cuando menos ambiente hay, más se oye. Porque Ajá. es igual que si tú te quieres tocar un violín a las, yo qué sé, a las 9 de la mañana, que Ujú, venga una calle, la gente tiene las ventanas abiertas, la gente está por casa, la tele, la radio, pues lo van a oír. Pero tú lo haces a las 3 de la mañana y es que te oye todo el edificio. ujú. Porque no hay nada que lo tape. No porque haga más ruido que antes, sino porque simplemente no lo tapa nada. Ya, ya. Ok. Y de las soluciones así para ir tirando tema, poner libros, poner cortinas, poner alfombras, quitar cosas, nada, ¿no? Nada. Ni si quito una silla, ni si pongo un sillón, ni si arrimo esta para acá ni para allá. A ver, lo Mm. que mejor te puede hacer, a ver, es que contra más superficie, o sea, una alfombra te va a amortiguar, pero si tú estás tocando la batería, de abajo lo vas a Ya, machacar no, igual. no, da igual, sí, sí. Entonces, a ver, siempre va a ser mejor una habitación con cosas que una habitación vacía, pero Mm. no es una solución. Ya, ya. Es una forma de creer que esto, o sea, es que es que no es ningún tipo de solución. Ujú, Es mejor la cabina o hacerte tú una pequeña cabina con algún material que tengas y eso te va a amortiguar mejor. ujú. Pero da igual las alfombras que pongas. Vale, vale. Sí, además es muy malo para el polvo eso. Pero pues eso encima si es cualquier, pues imagínate, o sea,
Malo, malo, Y malo. también, por ejemplo, es importante que si quieres hacer menos ruido, si no toques contra que no estés, el instrumento no esté vibrando contra una pared, por ejemplo, que esté mejor en el medio de la habitación. Ah, vale, Porque entonces la vale. vibración directamente va al tabique y va como un rayo. Pero si está en medio de la habitación, pues bueno, ya primero se convierte en aéreo, ahí ya pierde algo y Vale, vale. De acuerdo, sí. Que eso es lo que tú decías, que casi como que se amplifica, ¿no? claro, Parece, ya. Parece que se claro, es como amplifica. cuando le pegas un golpe a una farola, que la farola vibra y luego sube Es desde arriba. verdad, sí, Pues sí, eso. sí, sí. Sí, sí, porque al final el sonido es una onda mecánica. Si no hay medio, no se Hombre, transmite. Eso es por lo que Star Wars es mentira, porque en realidad en el vacío no hay sonido. O sea, no. pero como Ya. no puedes una caja vacío en casa, Eso. He visto un vídeo en YouTube que meten un despertador en o sea, como en una especie de lo de la Bella y la Bestia, que es así un cristal que le llaman como una pequeña cabina, luego eso lo vacían, como si metes un aspirador, quitas todo el aire y el despertador no suena. Y es como, qué guay. Sí, 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 sí. es Así un que poco lo mismo. Hacer que la onda no llegue eso, a la estructura del edificio. eso es, eso es. Joder, sí, pues muchas gracias. Ya voy a mirar el baño de otra manera. Las paredes y todo, sí, porque tengo Contéis además. secretos en un baño. Ay, repíteme que no te he oído. Contéis secretos en un baño. Ah. Igual, Es verdad, hay que contarlos en el centro de la habitación. Sí, es que además tengo un amigo que está pensando en insonorizar su habitación porque tiene unos vecinos muy ruidosos y me ha dicho, no, voy a empezar por el suelo y voy a ver si hace algo y ahora ya sé que no le va a a hacer ver, nada. si los Porque. vecinos, a ver, el tema también con el ruido Mm, es que lo ideal es insonorizar el origen. Es ah, decir, si yo hago un mogollón de ruido, lo ideal es que insonorice yo. mm, Es más fácil que yo no deje escapar el ruido, que yo haga un mogollón de ruido y que tenga que insonorizar el de arriba, porque el de arriba va a poder insonorizar cierta parte, pero no toda la parte a donde llega el ruido. Es muy complicado. ya, Entonces, tú dices, bueno, los de abajo mío hacen mucho ruido, voy a sí. insonorizar. Y el Muy suelo, bien. sí. Ahí vas a quitar algo de ruido, pero te va a seguir llegando por los tabiques, por las comunes, por un montón de sitios, por la fachada. Ya. Entonces él tendría que sonorizarlo. Si quiere silencio total, insonorizar una habitación entera. Una habitación entera, ya, ya. Sí, lo que dices del origen es verdad. Lo que pasa es que, claro, luego cada uno tiene Claro, sus cosas claro, y claro, claro. Entonces, si te molesta a ti, al final tienes que hacerte cargo tú, porque... ya, 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 Y que ya. debería ser así, ¿eh? Que las casas deberían estar pensadas para que veamos gente y no nos molestemos, Eso es, sí, pero sí. no lo están. No lo están. Ah, Y no hay bueno, esa cultura tampoco de que lo estén. ya, ya, ya. Una amiga que vivía en Suiza sí me contaba que vivía en una urbanización sin ruido y que a partir de las 8 de la noche o así que no se podía poner la lavadora y que no podía haber mascotas, ni niños, ni no sé. Pero ahí cortan 100% fuente, fuera, fuera todo. Así Sí, a ver, solucionan. uno de los grandes Eso, problemas son las lavadoras hacen mucho sí, ruido. Y ahora con la nueva normativa, o sea, con las nuevas tarifas de sí, luz, de pues luz, están sí, por sí. la noche. Pues es un... Y si la edificio todo el mundo la cocina tiene el mismo sitio, Es bueno, verdad, pues bueno, ni tan mal. Pero la habitación que está al lado de la cocina ya es su ya, propia lavadora, la del vecino, la de arriba, de abajo, de todos lados. claro, claro. Entonces, en España no hay esa cultura de, y no lo digo por la gente que pone lavadoras de noche, a ver, que si la electricidad está cara, lo pones cuando puedas, Ya, sino ya. que, por ejemplo, no se ha pensado que es más importante que la gente descanse que ponga lavadoras. Entonces, Ah, o sea, en otro país se diría, joder, es que la tarifa plana a partir de las 12 de la noche es una barbaridad, ponla a partir de las 8 de la tarde, ¿sabes? eso es, sí, La eso gente pueda es. poner una lavadora, no moleste y todo el mundo se puede ir a la cama a una hora normal. Mm, ya, 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 ya. Pues nada, hacemos un alegato contra el ruido y pro salud. Pues, Sí. es importante, ¿eh? Porque el ruido quema mucho y molesta mucho. Ujú. Y el que lo genera no es consciente del que el que lo sufre. Ya sé que vosotros seréis todos músicos pero bueno, es complicado tener músicos alrededor. Sí, es complicado, sí, por muchas razones, pero sí. Sí, sí. A ver, para los que no somos familiares, y no tienes que ir a los conciertos y tal, los ensayos de los vecinos Sí, sí, es, sí, sí, yo entiendo sí. que, bueno, aquí hay gente, o sea, la música es algo que tiene que estar y todo el mundo tiene derecho a ensayar, Mm. pero por favor, a evolucionar.
Ya. comprar una cabina de esas. O hacerla vosotros, que no costará mucho hacerla. Bueno, No es una inversión muy cara, ¿eh? Porque no es mucho material. ujú. Luego en YouTube hay alguien que te explica cómo hacerla. Ya, a mí me gusta mucho lo que has dicho tú, que no hace falta toda la habitación, que con que se haga una cabina y ya está. Eso es, Y sí, haces una una cabina. parte pequeña y a Eso correr. es, Un eso es. tercio con algo de luz, no sé, habría que ver cómo se pone para que no moleste, pero... Yo lo de la luz, por ejemplo, lo evitaría, porque el cristal no es acústico. Yo lo que le pondría es una luz dentro, o sea, una Ah, lámpara. ah, No le vale. pondría no le pondría una ventana, porque te va a complicar y te va a encarecer mucho, muchísimo. Entonces, lo mejor es que sea una caja de madera de M, que es muy barata, que no vale nada, y El que le DM es pongas. lo del IKEA, ¿verdad? O sea, el Sí, tipo sí, de madera esta que está rellena de sí, virutas. es un conglomerado muy denso. Sí. Y Mm, hay algunas que son muy densas, que son, pues, son prácticamente son autoportantes, así que no necesitan estructura casi. Haces una caja de eso, le pones las capas que tienes que ponerle ujú. y te Vale, encierras ahí, no estás a nadie. vale, vale. Y no te estés mucho tiempo, que si no te vuelves loco. Y Bueno, todo oye, lo bien. que te guste, hay que decir que al final le pones un enchufe y le pones una luz y puedes estar toda la vida. Que no, que no, que hay que salir. Tienes una pantalla, lo que tú quieras. Yo no sé lo que necesitan los músicos para estar en un sitio cerrados mucho tiempo.